Ya listos, son las 2 de la tarde en punto y mire usted lo que son las cosas, podemos entrar ya a nuestra mesa de periodismo de este miércoles 22 de marzo de 2023. Ya está por aquí Romina Gándara, nuestra invitada especial de este miércoles. Romina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Arturo Cano, Alberto Nájar. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito nerviosa, es mi primera vez aquí con el equipo astillero, pero muy contenta de poder estar con ustedes. Romina Gándara, gran periodista, periodista precisa, concisa, con notas muy relevantes que le hemos leído y ahora coconductora de programas en Sin embargo. Así es que Romina, bienvenida y ningún nerviosismo aquí. Todo queda aquí entre nosotros y un amable auditorio que te recibe con mucho gusto, Romina. Alberto Nájar, buenas tardes. Mira, Alberto hasta se queda pasmado de la impresión. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, es que de pronto la señal se interrumpe. ¿Será que estamos un poquito lejos? Un saludo, Romina, bienvenida. Arturo, Adriana, todos los que nos acompañan. Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y bienvenida, Romina. Vamos adelante, pues. Vamos adelante con todo lo que haya en estos días que están bien moviditos. Esa es la verdad, con mucha información, con muchos hechos que merecen que le entremos a fondo. Pero yo creo que el principal es este relacionado con la postura de, pues este intercambio de opiniones y de posturas entre México y Estados Unidos. Arturo Cano, ¿cómo vas viendo este intercambio retórico? ¿Va subiendo de tono? ¿No pasará de ahí? ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que lo podemos dejar hasta ahora en los términos de de una confrontación retórica, porque mientras se dan este intercambio de frases, este intercambio de acusaciones, de señalamientos, pues siguen avanzando otros temas de la relación bilateral que es tan complicada de por sí por esta vecindad, y el presidente López Obrador pues ha mantenido esta postura de rechazar asuntos como el informe del Departamento de Estado, lo que por otro lado es muy plausible, ¿no? Estados Unidos ha hecho este tipo de informes durante muchísimos años y se trata en realidad de instrumentos, de una herramienta para estar metiendo las narices y las manos en los asuntos de otros países, no solamente de México. Pero mientras eso ocurre, pues de manera pragmática, la agenda del presidente avanza pues en asuntos como el tema migratorio y una colaboración plena con Estados Unidos, una suerte de alejamiento respecto de China, en fin, en varios asuntos que tienen que ver con los intereses y las pretensiones de Estados Unidos. Es de esperar que este tono de confrontación pues siga presente porque hay campaña electoral en Estados Unidos y siempre México ha desempeñado ahí un papel a veces penoso de ser la piñata la que republicanos o demócratas utilizan para acusarse unos a otros, ¿no? De estar favoreciendo la migración, de abrir las puertas del país, etcétera. Pues entonces yo creo que seguiremos viendo esta retórica creciendo. Bien, Arturo. Romina, ¿cómo vas viendo este intercambio de opiniones, Departamento de Estado? El presidente dice, es un bodrio, que por cierto dijo que lo viéramos el significado y el bodrio es un caldo hecho, una sopa hecha de restos de verduras, de cosas alimenticias o una cosa mal hecha, mal elaborada. Dice el presidente, es un bodrio el informe del departamentito del Departamento de Estado. Y de Estados Unidos también viene la metralla retórica fuerte. ¿Cómo ves, Romina?
fuego retórico, fuegos artificiales, decía hace rato el doctor Meyer, o puede esto abrir la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en procesos políticos como el sucesorio? Romina. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Yo coincido con la mayoría. Yo creo que todos, al menos muchos que han hecho análisis, coinciden. Este tipo de declaraciones se vienen dando en los contextos electorales. Hay que recordar que el discurso de muchos políticos de Estados Unidos, principalmente del ala conservadora de Estados Unidos, van muy enfocados a ver, por ejemplo, en México, con políticas en contra de la migración y también con políticas que pues pongan a México como los malos. Hay que recordar que también detrás de muchos de estos discursos viene estas iniciativas que han estado empujando, al menos desde el 2011, algunos políticos conservadores de Estados Unidos, de tener una mayor injerencia en México, declarando a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. El debate y este discurso se empezó a exacerbar cuando pasa el secuestro de los ciudadanos estadounidenses, con 2 de ellos muertos. También ya lo ha comentado, yo creo que también en este mismo espacio lo ha comentado el analista Guadalupe Correa, como también incluso el fallo que da el jurado de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalando que es culpable, iba a alimentar esta misma narrativa de Estados Unidos de todos son los malos y nosotros somos los buenos, en un contexto electoral donde también muchos de los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por el problema del fentanilo, pues es muy fácil considerar que pues lo más fácil es echarle la bolita o culpar a otros, ¿no? Es un discurso que es hipócrita 100%, porque pues ¿qué está haciendo? Y es algo que muy acertadamente lo pone en la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que Estados Unidos debe de ver al interior. No es lógico pensar que los cárteles mexicanos de la droga operen solos en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores o que tiene mucho consumo de droga, entonces no llega la droga por telepatía, o no son los cárteles de la droga mexicanos magos para poder operar o que nunca tengan la cooperación. Digo, sería muy complicado pensar que no tengan cooperación o que no haya corrupción en las estructuras de policíacas e incluso de justicia en Estados Unidos para que ellos tengan una expansión. El cártel de Sinaloa es uno de los que ha tenido una gran expansión, al igual que la expansión que ha tenido el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, si lo ponemos en un contexto político, pues sí, es muy fácil decir, bueno, México, no solamente los cárteles no son controlados, sino miren, ya tenemos un secretario enjuiciado y con un fallo diciendo que allá ni siquiera pueden controlar a los cárteles. Hay que hacer políticas más intervencionistas. Uh-huh. Es uno de los discursos que hemos visto. Yo sí considero que se queda en el campo, igualmente que Arturo Cano, en la retórica, porque ya prácticamente también al mismo Estados Unidos no le convendría una situación de mayor intervención militar con Estados Unidos, a pesar de que hoy, hace unos momentos, curiosamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue presionado por el senador republicano, obviamente, Lindsey Graham, uh-huh, para responder positivamente si considerarían que los cárteles de la droga mexicano fueran integrados a estas listas de las organizaciones terroristas, en una audiencia que tuvo hoy en el Senado, donde este secretario dice que sí, ciertamente se consideraría, pero hay que recordar que hace días y el mismo presidente Biden y la misma vocería de la Casa Blanca señalaron que no era necesario porque las políticas y la relación binacional consideraban que era la correcta. Uh-huh. Entonces, pues vemos que sí es parte del discurso que está teniendo Estados Unidos, y me parece acertado que el presidente tenga que en México
México veamos una narrativa muy diferente a lo que veíamos en otros gobiernos, en los que se les abría la puerta. Felipe Calderón le abrió las puertas a las agencias estadounidenses para meterse a las cocinas. Hay que recordar Rápido Furioso, Plan Mérida, y al menos en el tema de la narrativa del presidente, que va en la misma línea, lo dijo el domingo pasado, hay que defender la soberanía, México es un país soberano, hay que defenderla. Creo que esto también en la narrativa es muy importante, porque a los mexicanos también nos da de cierta manera orgullo e identidad. No estoy quizá tan de acuerdo en decir ya no hay masacres y negar de fondo que en México siguen violaciones a derechos humanos, porque esto tampoco permitiría en México hacer las acciones necesarias. Sí hay denuncias de violaciones de derechos humanos, lo acabamos de ver en Tamaulipas con la muerte de 5 personas, en la que mismo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que ellos no estaban armados, que se tenía que investigar. Está el caso también allá en Tamaulipas de la bebé que murió también en acontecimientos donde estaba presente, o se dice que estuvo presente, el ejército mexicano. Es decir, no completamente decir no pasa nada en México, porque sería cerrarse, pero creo que ha sido muy atinado el discurso y sostenerse el presidente en esto de México es un país independiente y no se metan porque tenemos nuestras propias políticas internas. Bien, Romina, gracias. Alberto Nájar, el presidente López Obrador debería mantener una actitud más diplomática, entre comillas, mantener comunicación en privado con los órganos de poder de Estados Unidos, ¿o te parece correcta la actitud en la cual les ha dicho a los gringos, a los poderes gringos, muchas de las cosas que muchos pensamos, pero nuestros ocupantes antes de los pinos no solían decirlo? ¿Qué te parece la postura del presidente, Alberto? A mí me parece que es correcta y en congruencia con su forma de ser. Yo creo que, de nuevo, quienes se escandalizan o pretenden escandalizarse, pues están peleándose o se refieren al personaje que ellos mismos crearon y que se compraron y que creen que es el real. El presidente López Obrador es un político muy, muy pragmático y siempre ha mantenido esta misma línea discursiva hacia Estados Unidos y hacia la soberanía. Así que por ese lado no hay mayor sorpresa, como tampoco debería haber sorpresa en el informe del Departamento de Estado, porque pues, cada año hace lo mismo. El año pasado hubo un informe también del Departamento de Estado en cuyo capítulo mexicano tenía referencias casi copiadas a las que ahora han desatado indignación, escándalo y alegría de los opositores al presidente López Obrador. Ocurrió en 2019 también un informe con señalamientos parecidos. A Peña Nieto tampoco le fue nada bien en los informes del Departamento de Estado, ni tampoco al pobre sujeto ese que le abrió la puerta, como bien dice Romina, hasta la cocina, yo creo que hasta la recámara, al gobierno de Estados Unidos, con Calderón, que ese sí, para que veas, tiene una actitud bastante hipócrita y vergonzante, y sin embargo, los señalamientos del Departamento de Estado eran muy parecidos, y lo que dijo Anthony Blinken hace un rato, pues va en la misma línea de lo que ha sostenido el gobierno de Estados Unidos desde hace un buen tiempo, que hay una parte del territorio mexicano que no está totalmente bajo control de las autoridades y donde mandan, que tampoco es nuevo, como diría Monsiváis, chocolate por la noticia, ¿no? O sea, en realidad estamos de nuevo ante un episodio que se ha repetido a lo largo de la historia. Las relaciones de México y Estados Unidos siempre han sido de esa naturaleza, y cada vez que hay elecciones y cada vez que hay un partido que como el caso del Demócrata, pues tiene dificultades para la reelección de su presidente, pues este tipo de artificios se presentan. Y para que todos aquellos que ahora hablan de un tema, de una controversia inédita, de que se van a romper relaciones, en fin, se hacen guajes. En 1985, cuando fue asesinado el agente de la DEA, el Kiki Camarena, Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Estados Unidos cerró por completo las fronteras al tráfico terrestre. Y la cantidad de desastre que se ocasionó en las ciudades fronterizas mexicanas y estadounidenses fue a niveles mayúsculos, porque a los gringos les dio por andar buscando en las cajuelas de todos los coches que pasaban a Camarena Salazar. O sea, ese fue un mensaje durísimo, y en ese entonces los señalamientos del Departamento de Estado y de funcionarios del gobierno en ese entonces, creo que era Reagan en aquel entonces, pues eran realmente fuertes y muy claros y contundentes. Hablaban de la colaboración del gabinete de Miguel de la Madrid con el narcotráfico, lo cual de una u otra forma pues quedó ahí presente, que nunca fue desmentido y que ocasionó ese sí momento
muy, muy tenso en las relaciones entre México y Estados Unidos, que propició en su momento la llamada certificación. ¿Recuerdas, Julio? Que México Sí. estuvo sometido a la certificación antidrogas y antiterrorismo por Estados Unidos, y que se logró quitar esta etiqueta ya casi antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Claro. TLC. Así es que así ha sido la relación México-Estados Unidos, hombre. Estamos condenados a vivir juntos. O sea, es una relación amor-odio que ha existido toda la vida. Y con esto cierro. Presidente que no sea anti-yanqui, pues difícilmente puede ser elegido presidente mexicano. Forma parte de la maleta que tiene uno que tienen que ofrecer para ganar las elecciones. Y eso aquí en Centroamérica, donde quieras, Julio. Bien, Alberto, gracias. Romina, Arturo, Alberto, ya lo saben, aquí se vale interrumpir, comentar, agregar en el curso de esta plática interactiva. Así es que, Arturo Cano, el sábado en la Plaza de la Constitución fue ya la confirmación del destape de Claudia Sheinbaum, adjudicándola, si así lo piensas, tú nos dirás sí o no, como la parte más cercana a la izquierda que el presidente de la República dijo que va a defender y a impulsar en próximas elecciones, Arturo? Pues estoy de acuerdo con el doctor Meyer, que no lo fue, más bien fue la no confirmación de Marcelo, ¿no? Pero sí lo ves así, la no confirmación de Marcelo. Pues me parece que el retrato que dibujó el presidente pues aleja un tanto al canciller, que a todo esto, en medio de declaraciones de Blinken, de visitas oficiales de Kerry, de guerra desde el Congreso de Estados Unidos, uno se pregunta, pues, ¿dónde anda el canciller? ¿Dónde está? No se ve. Bueno, Yo pues a lo creo. mejor Arturo anda tratando de evitar llegar a acuerdos de los que luego lo balconean Pompeo y Trump, que lo han señalado como alguien sumiso en algunas negociaciones y muy proclive a los intereses de Estados Unidos. Así lo han dicho en declaraciones y en libros algunos de estos personajes. Sí, en los corrillos de las tertulias políticas se dice que Marcelo Ebrard ya es candidato de un partido político, ¿no? Del Partido Demócrata. Así es. Un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que el presidente López Obrador, como gran animal político, está disfrutando mucho todo este juego de las corcholatas y todos estos retratos hablados, con referencias a la historia, con referencias al general Cárdenas, una de sus figuras admiradas, al papel del general Mújica, en fin, pero yo creo que todavía falta, sobre todo porque me da la impresión de que en las columnas políticas y en el análisis que seguimos haciendo todavía, estamos leyendo muchos de estos mensajes o discursos del presidente como si fueran señales de un régimen que ya pasó, de algo que ya no existe, y eso también dificulta el entendimiento de este nuevo escenario. Los columnistas políticos tradicionales solían tener gargantas profundas en lo más alto del poder y mandaban mensajes sobre los deseos del presidente, sobre cómo se iban acomodando las piezas, sobre qué significaba que fulano o fulana de tal estuviera sentado en determinado lugar o hubiese recibido un saludo especial. Y creo que cada vez más todas esas herramientas del análisis político tradicional o del régimen político mexicano van siendo cada vez más limitadas para entender la circunstancia actual. Creo que el presidente está en la ruta de encaminar su sucesión, y ya veremos en las próximas semanas y meses de qué forma busca amarrar políticamente, para decirlo así, a su sucesora o sucesor, por la vía, por ejemplo, de hacer que quienes quieran participar en la encuesta de Morena
firmen una serie de compromisos de las cosas que el mismo presidente ha enunciado sobre las cosas que no tuvo tiempo de hacer en su sexenio, ¿no? Claro. La reforma del Poder Judicial, algunas reformas económicas, en fin. Pero pues creo que todavía falta para que haya claridad sobre la sucesión. A propósito de esta discusión que hubo por la presentación el lunes del libro del canciller Ebrard, yo recordé la elección del candidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando fueron candidatos por el bloque de un montón de fuerzas de izquierda que hicieron una mini elección interna, donde participaron, entre otros, Pablo Gómez, en fin. Bueno, de ahí resultó electo Jesús Ortega, y por otro lado estuvo Marcelo Ebrard. Unos días antes de que se celebrara esa elección, que no fue encuesta, fue una elección en urnas, Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista y dijo que él preferiría a Marcelo Ebrard. Ese anuncio, esa decisión fue fundamental para que Marcelo Ebrard fuera el candidato, ganara esa elección y se hiciera de la candidatura a la jefatura de gobierno. Bien, Arturo. Romina, ¿cuál es tu lectura de lo sucedido el sábado en la Plaza de la Constitución? Las palabras del presidente significan una no confirmación, como dice Arturo, una no confirmación, o acaso una virtual exclusión de Marcelo Ebrard. ¿Crees que por el otro lado el sentido de lo que dijo el presidente ubica o perfila más a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se queda volando por ahí? ¿Cómo lo ves, Romina? Tu micrófono. Sí, creo que Adán Augusto últimamente, salvo por todos estos episodios que tuvo en semanas anteriores de varias declaraciones polémicas que se mantuvo en los medios de comunicación, ahora ha estado, ahora sí, muy bajo perfil. Creo que las lecturas de confirmación, por así decirlo, de Claudia Sheinbaum se dieron, yo creo que a partir de cuando el presidente menciona esta parte de que quien vaya a llegar en el 2024 le va a dar continuidad a la Cuarta Transformación, pero creo que la lectura tendría que ser un poco más amplia. Siento que se dio esta lectura porque en muchos cafés políticos o columnas políticas o en el ambiente político, y quienes han seguido las carreras tanto de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, pues ubican mucho más apegada a la jefa de gobierno actualmente con el proyecto de la Cuarta Transformación, más apegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que vemos, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, que incluso hasta se ha mencionado que ni siquiera estaba adscrito o inscrito en Morena. Creo que tendría que ser el análisis muchísimo más profundo de quienes sí puedan estar muy apegados ahora a la Cuarta Transformación o incluso repitiendo parte del discurso, sino que el presidente, como bien lo acaba de mencionar Arturo Cano, es un animal político que por suerte no puede esquivar todos estos intentos de los conservadores, de las marchas, de demilitarlo. Pero ¿qué otro personaje de este calibre puede llegar a la presidencia que no sea tan atacado por parte de los conservadores? Creo que ese es un punto que hay que tomar muchísimo en cuenta, y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de los candidatos, de los aspirantes, perdón. Creo que el presidente cuando habla de darle continuidad al proyecto, más allá de hablar de destapar o confirmar o no confirmar, yo lo veo como un compromiso de que quien se quede tiene que darle continuidad al proyecto, porque de lo contrario, pues sí, hemos visto que los conservadores que el bloque conservador no lo puede, la Cuarta Transformación o los simpatizantes hacer menos, porque vemos lo que acaba de pasar en Perú, vemos que tratan de allegarse. Hace unos momentos hablábamos de Estados Unidos, cómo este bloque conservador trata de pegarse mucho a Estados Unidos para que los apoye a quitar a estos gobiernos de izquierda, hacerle pues la vida de cuadritos, diciéndolo coloquialmente, a gobiernos de izquierda. Lo vimos con Lula, lo vimos con Pedro Castillo, lo que pasó con Pedro Castillo. Es decir,
creo que el que tiene que llegar o la que tiene que llegar tiene que tener mucho peso o al menos apegarse demasiado a la cuarta al proyecto. Y sí coincido con Arturo que más que nada sería como ir delimitando una ruta para ya sea generar compromisos en los aspirantes para que sea quien quede, vaya a darle seguimiento a las propuestas que él tenía. Hasta el momento, ahorita lo oficial, más allá de las lecturas que pueda dar cada analista, lo oficial y lo que siempre se ha mantenido va a ser por medio de las encuestas, y en las encuestas, de quien salga de las encuestas es a quien yo voy a apoyar, ha dicho el presidente. Si ya no estamos en otros periodos en los que entraba por dedazo, entonces me parecería como, no me aventuraría mucho a darle lecturas, porque el mismo presidente, todo puede cambiar de aquí al 2024, claro. Y si ve que empieza a unas debilidades, podría afectarle a la continuidad del proyecto, yo sí creo que podría hasta sacrificarse a quien preferiría en lo personal que se quedara, porque hemos visto que el presidente lo que le interesa es marcar una historia, y marcando una historia, pues darle continuidad a lo que ha hecho actualmente. Bien, Romina. Alberto Nájar, en el discurso del sábado, el presidente López Obrador acotó más, es decir, dejó claro que son 3 los que están en lo alto del poder, porque los sentó ahí, a Ebrard, a Sheinbaum y a Adán Augusto. Te pregunto si son esos 3, si crees que en realidad solo quedan 2, Marcelo y Claudia, o si crees que en el fondo lo que hizo fue decantar más o impulsar reflectores de atención y fuerza hacia Claudia Sheinbaum. Mira, la lectura que se ha dado, que creo que pues hay razones para pensarlo, es que efectivamente el mensaje fue dirigido a Claudia. La jefa de gobierno es de acuerdo con, bueno, no solamente su trayectoria y su propia decisión de mantener un perfil bajo para no hacerle ruido ni tratar de meter alguna controversia al presidente de la República en el tiempo que ha sido jefa de gobierno, a excepción de los últimos, que será desde el año pasado, pues de una u otra forma la ubican como el personaje que podría ser más cercano al presidente López Obrador. Pero lo mismo se puede decir de Adán Augusto, de quien son cuates, pues desde que eran niños, pues iban a pescar pejelagartos allá en Tabasco los dos, o sea, ahí, y de Marcelo Ebrard, pues también por supuesto ya recordaba Arturo un episodio en años pasados, y también hay que recordar que efectivamente Marcelo Ebrard se hizo a un lado para que fuera candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, creo que fue en 2012. Entonces, con los 3 hay como ciertos compromisos. Al final del día, yo creo que... Bueno, Alberto, lo hizo a un lado la encuesta, ¿no? Digo, bueno, ahora, en los últimos tiempos, Marcelo ha tratado de ofrecer una narrativa distinta de aquella encuesta que le ganó López Obrador. Y ha dicho que fue su generosidad la que permitió que Andrés Manuel fuera el candidato. Que en su momento, pues siempre hubo la misma crítica de ahora, encuestas no conocidas, encuestas con metodología que nadie sabe realmente qué sucedió, a cuyo final Ebrard declina o cede el paso a López Obrador para la candidatura presidencial, y negocian una desgracia para la Ciudad de México, que fue la postulación de Miguel Ángel Mancera. Bueno, pero acuérdense que desde entonces estaba esa versión, o sea, no es algo que sea reciente. O sea, desde esa época ya se hablaba de que efectivamente Andrés Manuel no las tenía todas consigo, básicamente porque había tenido un desgaste muy fuerte después del movimiento de 2006, y porque de una u otra forma había pesado también mucho toda esa decisión de irse a recorrer todo el país y toda la campaña que hubo en su momento de medios de comunicación. Y Marcelo Ebrard de una u otra forma, pues ahí tuvo una cierta proyección como jefe de gobierno, y su decisión de mantener una cierta distancia hacia ese impresentable sujeto que usurpó la presidencia. Entonces, pues sí, hay versiones allí. Al final del día, el caso es muy sencillo. Pues Marcelo Ebrard pudo haber hecho algo más de lo que decidió no hacer. Le dejó el espacio a Andrés Manuel, ya sea porque haya perdido la encuesta efectivamente, o porque de una u otra forma decidió no hacer olas y permitir que la postulación de Andrés Manuel fuera sin mayores problemas. Entonces, ese tipo de situaciones son como pendientes que quedan allí,
y que el presidente López Obrador pues, los tiene muy, muy presentes. Yo lo que quería mencionar era, a ver, no hay que olvidar que lo que le interesa al presidente de la República no necesariamente pasa por las cercanías, por las amistades o por quienes le han demostrado un trabajo o acompañamiento durante mucho tiempo. Nomás hay que recordar a César Yáñez, nada más, por ejemplo, ¿no? O lo que sucedió en su momento con Noroña que se agarraba casi a golpes con este Molinaro Casitas o con este que está ahora en la cárcel, Genaro García Luna, por defender a Andrés Manuel. Y cuando llegó el momento de la decisión de que pues, el presidente se dio cuenta de que le representaba más negativos que positivos y se hizo a un lado de Fernández Noroña, y lo mismo ocurrió con otros personajes que participaron con él muy cercanamente, que lo defendieron y a los cuales Andrés Manuel dijo simplemente lo que importa es el proyecto. Y es que aquí, al final del día, yo sí creo que fue Arturo el que lo mencionaba, pues todavía falta un rato. O sea, de plato a la boca sí se puede caer la candidatura. Y ahorita puede ser que Claudia sea la más, digamos, la que te pueda parecer con más preferencias en términos inclusive de encuestas internas de Morena. Acabo de ver una. Y sí, tiene muchos buenos positivos Claudia, pero eso no le garantiza a nadie, a ninguno de los tres, que vayan a ser los candidatos. Yo creo que todavía falta un ratillo más para que se tome esta determinación. Y lo que dijo el presidente yo lo interpretaría también, no solamente como lo que ha dicho Arturo y Romina, en el sentido de que puede ser un mensaje para Marcelo Ebrard, sino creo que más bien un mensaje para los tres, como para decirles todavía faltan, ninguno la tiene segura. Y más vale que sigan la ruta que estoy marcando otra vez desde el Zócalo y como lo marca con frecuencia en Palacio Nacional. Así es que pues sí, todavía falta todavía un poco más para decantar. Mientras, Andrés Manuel, como buen político y como sumamente pragmático y como un colmillo de 10 metros, pues está muy divertido, la verdad. Pues está viendo cómo se mueve todo y pues digo, pues así juega la política, así lo hacen. Claro. A reserva de ampliar conceptos, hacerlo con una exposición más amplia, me gustaría preguntarles casi a 100 preguntas relámpago y respuesta rápida. Arturo Cano, ¿el presidente López Obrador es quien va a controlar la sucesión presidencial o va a ser el voto de la comunidad que converja en este proceso de Morena? En pocas palabras, ¿el presidente es el que va a decidir, Arturo? Va a tener un gran peso en la decisión. O sea, con este mecanismo de encuestas que ha sido cuestionado incluso por dirigentes y cuadros de Morena, que ha tenido tropiezos en algunos estados del país, pues yo no veo la manera en que no va a tener una influencia decisiva el presidente, aunque partiendo de pues de una encuesta que tienen que lograr que sea creíble. Las corcholatas por eso están haciendo su esfuerzo de los últimos meses y apretando paso en las últimas semanas para lograr ganar esta encuesta, para ser conocidos. Marcelo lleva muchos años, muchos más que Claudia, en los reflectores nacionales, quizá en algunos lugares sea más conocido. Y en los últimos tiempos yo he visto que del lado de Sheinbaum se ha optado por un discurso que le acerca mucho e incluso a veces hasta una reproducción casi literal de las palabras del discurso del presidente López Obrador, que creo yo que en el afán de mostrar que ella significa la continuidad, me parece un tanto excesivo que utilice las mismas expresiones a veces que el presidente, porque puede resultar chocante para algún sector de la población, porque la verdad es que López Obrador pues solo hay uno. Entonces es muy complicado construir una figura política o alimentar su crecimiento a partir de esta idea. Pero Marcelo Ebrard ha optado por lo contrario, por construirse una imagen de político de centro, de político que es no solo bien visto, sino incluso apoyado por algunos sectores o personajes que el presidente considera sus adversarios. Creo que ahí también está pisando terrenos pantanosos. Ahora que mencionaste, Julio, a Miguel Ángel Mancera,
esa decisión de Marcelo Ebrard, pues hay que recordar que los tropiezos en la carrera política de Marcelo Ebrard han sido siempre por sus propios errores. Sí. Uno fundamental fue la selección de Miguel Ángel Mancera. Así es, Arturo. Romina Gándara, ¿qué opinas? ¿Crees que el presidente de la República va a ser quien decida la sucesión o crees que dejará libre el juego para que sea realmente una encuesta genuina la que defina esto, Romina? Yo considero que el presidente es, como ya lo mencionamos, es todo un animal político que ni siquiera tiene la capacidad y tiene la inteligencia para no considero que pueda hacer un dedazo como se conoce, pero sí creo que tiene la capacidad y la manera de hacer política de una manera tan eficiente que sí puede acomodar las piezas y generar las condiciones para que llegue a quien le interesa. Quizá no decir, yo no imponerlo, pero sí hacer las cosas de tal manera, manejar las situaciones, la política, los discursos, la narrativa de tal forma que pueda llegar quien a él le interese y quien él considere que vaya a darle continuidad a su proyecto sin que tenga que interferir directamente. No sé si me explico. Es como cuando le decían a las mujeres antes que cásate y que tome alguien decisión y que piense que él las decidió, pero tú tuviste, generaste como esas condiciones. Además hay que recordar que la inercia que tiene el presidente es muy fuerte. Entonces, vemos, por ejemplo, la aprobación o desaprobación de la figura presidencial, cómo puede influir hasta en las propias elecciones que se vienen ahora en Coahuila o en el Estado de México, que independientemente del candidato, el hecho de estar ligado al presidente sí influye. Entonces, enviar algunos mensajes, enviar algunas pistas, manejar algunos discursos o colocar las piezas de tal manera de que se siembre esa idea en quienes le interesan o quienes vayan a emitir esos votos, creo que el presidente sí puede influir para que llegue a quien él interesa, pero sin tener que, pues no sé, no quiero decir mancharse las manos, pero sin tener que intervenir o hacer un dedazo. Bien, Romina. Alberto Nájar, ¿qué opinas? ¿El presidente va a ser con unas suertes o maniobras o estilo diferente, pero a fin de cuentas su voluntad va a ser la que rija la próxima candidatura de la 4T a la sucesión? ¿O crees que se realice una genuina consulta y que se deje al libre juego de la comunidad proclive a la 4T? Alberto. Mira, no se entiende la sucesión de 2024 sin Andrés Manuel López Obrador. Es imposible separarlo. Y a lo mejor el presidente no lo va a decir en discurso y sí va a dejar a las simpatizantes del movimiento político que encabeza a que tomen la decisión que él mismo, pues de una u otra forma, está influyendo, porque pues no podemos decir que es el gran elector, pero no podría haber candidata o candidato si el presidente López Obrador no está de acuerdo o manda mensajes en desaprobatorios hacia quien supuestamente se pueda llegar a elegir por parte de la militancia. La militancia, y ese es un problema del movimiento político que está ahora mismo en el poder y que por eso es una de sus razones que la pone en riesgo como un proceso, un movimiento que realmente trascienda a 2024 porque se ha construido alrededor de los deseos o de lo que interpretan que son los deseos del presidente López Obrador. Y creo que eso es algo que tiene que analizar dentro de Morena y los aliados, porque Andrés Manuel se va en septiembre del 24 y quien llegue o quien llegue, pues no va a heredar por ósmosis todo el respaldo que tiene el presidente, ni por supuesto, como bien dijo Arturo, pues Andrés Manuel nomás hay uno. Pero bueno, ese es un tema que tendrá que resolver allí de una u otra forma. Pero esto nos muestra claramente que el movimiento que se construyó para que fuera elegido presidente en 2018, Andrés Manuel López Obrador, pues se hizo con base en lo que interpretan que ese presidente se entiende con Andrés Manuel siempre de una u otra forma tomado en cuenta. Y por supuesto que en este proceso de elegir a la candidata o al candidato en 2024, 2023, que es cuando se elige pues en octubre a los candidatos presidenciales, pues no se entiende sin Andrés Manuel. O sea, es obvio que va
que va a participar. O sea, sin Andrés Manuel no habría ni candidata ni candidato. Bien, Alberto. Arturo, es como una especie del elefante de 4T en la sala. Todos los centramos en los tres que están en el presidio. Adán Augusto, Claudia y Marcelo. Ricardo Monreal, creo que su condición es bastante difícil. No pudo ni siquiera marchar con la gente en esta ocasión y creo que francamente está muy fuera del radar real de la política sucesoria. Pero Fernández Noroña, un personaje que no está, desde mi punto de vista, en el ánimo de Palacio Nacional. Un personaje que, sin embargo, ha ido creciendo en popularidad en encuestas, que ha ido construyéndose su propio caminito, pero sin embargo, como que no es tomado en cuenta como un candidato firme o precandidato firme en este proceso del que hablamos. ¿Por qué será, Arturo? ¿Cuál es tu explicación? Y si tienes una idea de por qué hay esa especie de exclusión o rechazo en círculos altos del obradorismo hacia Fernández Noroña. Yo creo que la primera explicación podría ser que el tono y el estilo de Fernández Noroña como opositor resultaba chocante para muchos militantes del PRD primero, luego de Morena. Nunca lo consideraron como parte digamos, de su ejército, de las filas de leales, de las filas de personas confiables. Tuvo un papel más o menos relevante por ahí de 2004 en el PRD. Yo lo recuerdo en el congreso que hizo el PRD para afrontar la crisis provocada por los videoescándalos. Noroña fue el presidente de ese congreso. Se publicó una nota en la jornada donde se expresaron algunas críticas de dirigentes del PRD hacia el ingeniero Cárdenas, y el ingeniero Cárdenas aprovechó esa publicación para presentar su renuncia a todos los cargos que ocupaba en ese momento en el partido. Noroña era el presidente de ese congreso. Salió el ingeniero Cárdenas en medio de gritos de Obrador, Obrador, Obrador. De esa manera despidieron en el PRD. Y ojo, la mayoría de los que gritaron eso eran militantes de la corriente nueva izquierda, es decir, chuchos. Uh-huh. Y bueno, ya una vez fuera el ingeniero Cárdenas, tomó la palabra el exgobernador, ¿cómo se llama? El gobernador de Michoacán, que ahora es diputado. Leonel Godoy. Leonel Godoy, para culpar al diario La Jornada de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas a sus cargos, y incluso dijo algo así como, y La Jornada siempre se entromete en la vida interna del partido, y entonces una condena, ¿no? En medio de un merequetengue, de un escándalo, algunos periodistas empezaron a romper ejemplares del periódico La Jornada, por cierto, Uh-huh. Y Noroña, sin que hubiese habido ningún acuerdo, ni se hubiese llevado a votación el asunto, declaró desde el micrófono central del Congreso que el Congreso Nacional del PRD lanzaba una condena a la intromisión de La Jornada en los asuntos internos del partido, ¿no? Uh-huh. Por eso resulta poco confiable para mucha gente, por acciones de esa envergadura. Yo creo que ese tipo de antecedentes son los que han marcado su trayectoria. Y bueno, donde fue finalmente a refugiarse por convenir así a los intereses de Beto Anaya, que es el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, fue pues ahí, a ese partido que está ayuno de figuras que tengan algún peso en la opinión pública. Entonces, pues fue una relación de mutua conveniencia esa, la de Noroña y el PT. Bien, Arturo. Romina, recuerdo que en alguna ocasión leí que quien había sido secretario particular del general Lázaro Cárdenas, años después del momento de la sucesión en la que quedó Ávila Camacho, platicaba con el propio general Cárdenas y el general Cárdenas le decía,
¿se imagina usted, a su secretario particular, cómo hubiera sido el general Mújica en sus reacciones frente a algunas decisiones que había que tomar en consonancia con Estados Unidos? Le decía, era un hombre de una facilidad retórica explosiva, algo así lo decía. Romina, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que no hay, que a pesar de que creo yo, no sé qué opines tú, que sí hay una fuerte impulso, sobre todo en redes, hacia Fernández Noroña, no se le incrusta en el nivel real de los tres precandidatos que parecieran ser los realmente favoritos? Romina. Bueno, pues si lo vemos desde el punto histórico que nos acabas de mencionar, Julio, con esta anécdota, parece que la manera de hacer política y retórica de cada uno de los aspirantes sí podría influir en quienes queden. Y hay que recordar que el 25 o el 24, bueno, a finales de enero, el diputado Noroña publicó un video, no sé si ustedes lo recuerdan, publica este video en el que hace una acusación en el que señala directamente que Mario Delgado estaba como controlando a todos los gobernadores, o de cierta manera controlando a los gobernadores de Morena para que este círculo político, pues de cierta manera quienes están en el poder sí pueden influir al menos en quienes están visibles en algunos medios de comunicación. Noroña mencionaba en este video, e incluso si ustedes recuerdan, decía, le pedía al presidente que no se metiera en el proceso de elección, y él decía que él era un aspirante que quería ser una corcholata, como se les dice desde el Palacio. Curiosamente, 1 o 2 días después sale un video del dirigente de Morena, Mario Delgado, diciendo, no, sí, Fernández Noroña también es una corcholata, bienvenido a las corcholatas, como abrazándolo como aspirante, como uno de los posibles aspirantes. Un video que incluso el propio Noroña replicó, retuiteó. Entonces, creo que a lo mejor quizá la manera así de explosiva, como lo calificabas hace unos momentos, que es muy particular también del diputado, pudiera influir. Yo, sinceramente, no tendría una respuesta como tal, decirles por qué Noroña no está en todos los afectos o por qué no está tan visible en medios de comunicación. Quizá de una manera simplista podría decirles que, bueno, a lo mejor en el posicionamiento o en la figura que está no tiene tanto abarque a nivel nacional como lo podría tener un jefe o jefa de gobierno, que hay que recordar que muchos de los que fueron presidentes, a excepción, por ejemplo, de los panistas, fueron jefes de gobierno, de aquí de la Ciudad de México, pero también en el caso de Brad, que también fue jefe de aquí de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues ahorita tiene un puesto muy visible. De manera simplista podría ser ese, pero obviamente hay otras lecturas políticas que a mi parecer quizás sería la manera en la que se expresa, o la retórica o la manera de ser del diputado, pero de momento, y que también toda esta manera de hacer política de quienes están en el poder sí puedan influir para que en los medios o en las encuestas no se vea tan visible, pero pues en redes vemos otra historia. Al menos nosotros, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros en algunos de los programas vemos con muchos simpatizantes, o dentro de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, vemos muchas simpatías hacia el diputado Noroña. Entonces, de hecho, él para mí es un fenómeno muy, muy particular y muy, muy llamativo de lo que está pasando con las corcholatas y los aspirantes, muchísimo, muy, muy lejos de otros que sí los quieren poner ahí en el podio como presidenciales. Bien, Romina. Alberto, ¿qué opinas de este tema de Fernández Noroña y por qué no está entre los sentados, no a la diestra, sino tras la figura del señor presidente? Alberto. Mira, porque para ser candidato presidencial no nada más basta la retórica, o sea, se necesita tener otros elementos que son necesarios y de pragmatismo político muy, muy claro y muy abierto. Andrés Manuel López Obrador sí es un personaje, un político con mucha retórica, que tiene un discurso muy contundente, pero también se ha cuidado de hacer las alianzas necesarias para garantizar una cobertura en sectores que no necesariamente simpatizarían con una propuesta política como la que él encabeza, pero que sí los necesita si quiere gobernar. Lo vimos en Ciudad de México cuando hizo una alianza con Carlos Slim,
y con otros grupos constructores que de una u otra forma pues se beneficiaron, los Dano, por ejemplo, los Danos, que son los que han construido un montón de edificios de multifamiliares en Ciudad de México, que estuvieron también en la construcción del segundo piso, y lo vemos en el movimiento político que construyó para que lo acompañara en 2018. Allí han estado presentes desde empresarios hipercontrovertidos como este vulgar que se llama Salinas Pliego, hasta por supuesto otros personajes de otros partidos políticos, Carlos Slim, gente del Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Para llegar a esos niveles de política sí es importante que le caigas bien a los electores, a una parte de los electores, pero tienes que mandar los mensajes adecuados de que vas a tener participación de otros grupos de la sociedad y del empresarial y de la política que no necesariamente coincidan con tu retórica, pero que los ocupas para gobernar un país. Entonces, yo creo que por ese lado ahí es importante, es un tema a tomar en cuenta. Y ahí, si se fueran al encuestómetro o a la popularidad, pues Noroña tiene mucho respaldo. Yo les comentaba hace un rato que vi una encuesta que al parecer se hizo dentro de Morena, y Fernando Noroña parece muy bien calificado. Nada más se la pasé a Adriana, pero bueno, para que si la quieren luego en la medida de lo posible, porque tiene derechos de autor, Julio. Pero esta encuesta que hizo una compañía que se llama Factométrica, dice, y nada más leo una pregunta, la primera: antes que se lo mencionara, usted ha escuchado hablar de las siguientes personas y en porcentaje: Claudia Sheinbaum, 91%, Marcelo Ebrard, 90.4%, Ricardo Monreal, 80.1%, y Gerardo Fernández Noroña, 78.6%, y el último, Adán Augusto López, con 68.5%. O sea que dentro de grupos de Morena y del movimiento político que participa, que hace la 4T, pues tiene muy buenos bonos Fernández Noroña. Sí. Para otros elementos y sectores necesarios para gobernar un país, quién sabe si los tenga. A lo mejor esa es una explicación, yo creo, Julio. Bien, Alberto. Ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Quedan temas como el golpe que le quieren dar a Miguel Ángel Osorio Chong, el grupo de Alito en el Senado, para quitarle la coordinación de los senadores priistas. Nos faltó lo de la gira de Lorenzo Córdoba por Estados Unidos y nos falta el postrecito de cada uno de ustedes, Arturo, para el tema que quieras desarrollar en 2-3 minutitos antes de cerrar el changarro, Arturo. Micrófono. Creo que podemos dedicarle un tiempo a la minibancada, porque ya que el tiempo es corto, a la minibancada del PRI en el Senado, ¿verdad? Pues ¿sí? son tan poquitos que... No, me parece que pues es una evidencia más de la crisis del PRI, que no sé si sea terminal, pero sí es muy grave. Que tengan que poner a un personaje como Manuel Añorbe, cuya estatura política no le alcanza ni para dirigir quizá la bancada de su partido en el estado de Guerrero, de donde procede, menos para el Senado, pero pues también es una evidencia de la falta de cuadros de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Pues no tiene otro más que él. Sí. Ese es el arreglo, hasta donde sé, o eso es lo que dicen las columnas políticas. Se lo ofrecieron a otro senador, a Ramírez, pero no lo aceptó. Al yucateco. Y será entonces Manuel Añorbe, cuya principal virtud en los últimos tiempos, según he visto yo, es que es habilísimo para colarse en la foto. Sí. Siempre aparece... Sí. Quién sabe cómo le hace, cualquier estrado que haya, cualquier ceremonia oficial, ahí aparece, ¿no? Sí. Él es bajo de estatura, pero siempre se cuela, es muy habilidoso, usa unas corbatas muy llamativas, muy caras, una para cada día del mes, casi, pero pues yo creo que es una prolongación de este largo conflicto interno del PRI y una muestra de la relevancia que ha cobrado o vuelto a cobrar Manlio Fabio Beltrones, ahora aliado de Alito Moreno. Bien, Arturo, gracias. Romina Gándara, postrecito, lo que desees, el tema que quieras, de los que hemos enumerado, o lo que quieras, invitación, reflexión, suspiro, lo que quieras, Romina.
Suspiro porque nos vean en la noche también. Sí, Voy a a las hacer 10 una de la noche estás invitación. con Pedro Mellado, gran Sí. periodista igual que tú, Romina. Sí, yo nada más para abonar, porque también había preparado algunos numeritos de la caída, bueno, no de la caída, pero sí de hablar del PRI. Hay que recordar que las diferencias que tiene Osorio Chong con Alejandro Moreno, pues vienen desde el 2021, cuando el PRI pierde muchas gobernaturas, y este ha sido una de las principales reclamos que se le ha dado a Alejandro Moreno. Yo diría que se queden ahí, pues que dejen que se quede, que su grupo se quede con el PRI, total, ya para que termine, como buen capitán, que termine de hundir su barco, porque es muy importante ver, yo sí, quizá puede ser muy aventurado decir que sí está como casi en etapa terminal, porque al PRI le quedan 3 estados, le queda Estado de México, le queda Durango y le queda Coahuila, y en las actuales elecciones que en las que se disputa la gubernatura de Coahuila y del Estado de México, pues todo indica que el PRI va a perder el Estado de México. Y si los ponemos en un territorio de ciudadanos gobernados, pues imagínate un partido que en su momento fue hegemónico y que ahora está a casi nada, o ya está por perder el estado más poblado de México, con una población de 16 millones de ciudadanos. Entonces, imagínate, eso si se comprueba, bueno, si se llega o se materializa este escenario que nos muestran las encuestas, que Morena va a quedarse con la joya de la corona, que sería el Estado de México, estamos hablando que el PRI se quedaría con 2 entidades, con Coahuila, que tiene una población de 1.832.000, y con Durango, con una población de 3 millones. Es decir, del partido que fue en un momento hegemónico se quedaría gobernando a 4 millones en esos 2 estados. Lo que quiere decir que incluso hasta Movimiento Ciudadano, que viene metiéndose en el carril, tendría muchísima más población gobernada que el propio PRI, porque actualmente Ciudadano, hay que recordar que está gobernado en Jalisco y Nuevo León, y si juntamos la población de esas 2 entidades, estamos hablando de casi de más de 14 millones, casi el mismo número que gobiernan las 5 entidades de Partido Acción Nacional, que apenas tiene también entre las 5 entidades que gobiernas también ronda por los 16 millones. Es decir, quedar casi, si lo vemos en estos términos de la población gobernada, irse a los últimos lugares, para mí sí es una caída libre, y yo lo que diría, pues sí, ya dejen que el señor Alejandro Moreno se quede con ese grupo. Creo que lo interesante y lo que habría que ver a continuación es esos actores del PRI que han estado incrustados por tantos años, que tienen poder en el PRI, a dónde van a migrar y qué van a estar haciendo cuando migren. Ya tenemos, por ejemplo, en Coahuila al candidato de Morena, que siempre fue priista, ahora lo vemos como candidato Morena. ¿Qué va a pasar con aquellos priistas que quieran saltar del barco? ¿A dónde se van a ir? ¿Y qué van a hacer en esos partidos a los que se quieran ir? Porque no creo que todos quieran irse al PAN o a otro partido o institución política. Bien, Romina, gracias. Alberto Nájar, para cerrar, postrecito, por favor. Mira, pues yo, con respecto al PRI, pues ya recuerdo, y aunque suene como de nuevo que lo repita, pero acuérdense que los dinosaurios evolucionaron, ¿no? Entonces ahí tienen garantizada, nada más por una cuestión de selección natural, los priistas van a seguir ahí vivitos y coleando de una u otra forma, pero ahí van a andar. Yo me quisiera referir al tema de la gira de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, Julio. Se reunió con el subsecretario del Departamento del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols, lo cual se puede interpretar pues como una visita diplomática que tiene que ver con la autoridad del gobierno estadounidense. Es hasta predecible que lo haga, y más en esta coyuntura. Pero lo que no podemos hacer a un lado, y me parece que ojalá tengamos tiempo después para masticarlo y ver cómo resulta, es la reunión que va a tener hoy mismo con Luis Almagro, el jefe de la OEA. Luis Almagro es un personaje nefasto, es un personaje que está pidiendo a gritos que se le abra la puertita, la que sea, para poder meterse en el proceso electoral de 2024, y ya Lorenzo Córdoba fue y se lo dio, simple y sencillamente, porque no va a ir a decirle, a presentar un informe de labores de lo que hizo en el INE, va a ir a hablar
pues imagínense nada más la cantidad de tonterías que voy a ir a decir allá a Lorenzo Córdoba, y que va muy en la misma línea que han seguido los opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si había alguna duda de que Lorenzo Córdoba era un árbitro vendido, pues con la visita a Luis Almagro lo está confirmando, y va a pasar a la historia justamente como con esa etiqueta, no se la va a poder quitar. Yo creo que le faltó ahí, bueno, yo creo que lo hizo a propósito también. Está ya muy claro que está alineado con un proyecto político que se sabe perdido en la contienda interna en 2024 y que le está apostando por desprestigiar el resultado de la elección presidencial, con la esperanza de que quien llegue sea uno obligado a negociar políticamente con la oposición, cualquier cosa que se le pueda llamar a la oposición, pero dos, también a abrir la puerta a un movimiento más amplio que ya metió las narices en Perú, las metió las narices en Brasil, metió las narices en Venezuela y pues en Argentina. En fin, esa derecha en la cual ha militado la oposición mexicana, y de la cual pues, Lorenzo Córdoba se ha desnudado el día de hoy como un abierto participante de ese grupo político que quiere el retorno de los privilegios para unos cuantos. Entonces, pues a mí me parece pues, desafortunado por un lado que el presidente del INE vaya a tocar esa aduana, porque insisto, no le va a presentar un informe, ni le va a llevar un tequila o un caldito o algo, no, va a ir a hablar mal de lo que ocurre en México con base en la misma línea de los opositores de la 4T, y por lo tanto lo que está haciendo es servir como tonto útil para que se abra la puerta a una intervención diplomática, no diplomática, pero sí de mucho ruido de la derecha transcontinental, que, insisto, lo único que está esperando es que se le abra una puerta todavía más allá de la que le abrieron ya los Claudios X, los Jorges Castañedas, los impresentabilísimos como Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ahora ya tiene hasta casi patente de oficialidad, lo que puede ser un intento de intervención en la elección presidencial del 24, Julio. Alberto, pues muchas gracias, coincido en todo. También desde el principio del programa dije que hoy en la noche haré la videocharla astillada sobre ese tema. Lorenzo Córdoba, alta traición, porque de verdad que es una alta traición a su función institucional y sobre todo a los intereses nacionales, porque eso de ir a Estados Unidos a llevar la queja, supuestamente a delatar las cosas equívocas que suceden en México y que están siendo procesadas por vías institucionales, es una alta traición a muchos asuntos. En fin, Alberto, pues muchas gracias. Arturo, Romina, que te llevaste la tarde aquí en las redes, todo mundo felicitándote, tú que estabas nerviosa al principio y los nerviosos ahora somos nosotros con tus análisis y con tu capacidad de expresar y de analizar todo esto. Romina, muchas gracias y buenas tardes. Tu micrófono. Ya. Insiste, nerviosa. No, yo nomás voy a aprovechar así unos segunditos rápidos para invitarlos, obviamente, a Pedro. La verdad es que es un placer. Yo extraño muchísimo Horrores, extraño a mi compañera Dani Barragán en las mañanas, pero es un placer compartir espacio con Pedro Mellado, con un análisis muy puntual, con contexto muy amplio. La verdad es que sí, acompáñenos a las 10 de la noche en 10 al cierre. Sin embargo, claro. Romina, muchas gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Un saludo a todos. Nada más recordarles que el Pentágono, por cierto, que hablamos ahora mismo de Estados Unidos, la semana pasada el Pentágono reconoció en un documento no desmentido que hay una madre nodriza en las estelas, en los linderos del sistema solar, que está enviando naves para explorar a la Tierra. Y yo me pregunto si llegaran aquí a la alcaldía Cuauhtémoc, híjole, quién sabe qué iban a pensar de nosotros, ¿eh? Un mundo nos vigila, Alberto Nájar. Bien. Cuídense, chao. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por todo, Arturo. Gracias. Romina, Alberto, nos vemos pronto. Hasta luego. Abrazos.